tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí a tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, le doy una más cordial bienvenida. Y pues, como siempre, con temas muy interesantes y que nos van a ser de muchísima utilidad. Esta tarde vamos a hablar de algo que es tan frecuente que pareciera que no es tan importante, pero sí lo es. Y en algunos casos no es hasta una cuestión de urgencia. Vamos a hablar sobre lo que es el dolor de cabeza, migraña o inclusive algo más grave. Esta tarde vamos a hablar sobre lo que son las cefaleas o bien conocidos como dolores de cabeza, un problema mundial que afecta y nos afecta en todas las edades, todas las razas y en todas las zonas geográficas. Esto es inherente ya de cualquier ser humano prácticamente. Desafortunadamente los dolores de cabeza hasta la fecha han sido tratados y son tratados más bien a través de la automedicación, algo que queremos combatir y dar un reordenamiento también a este concepto de cómo tratar los dolores de cabeza. Algo también es importante, no consultar a un especialista que en un momento dado pueda verificar y diagnosticar efectivamente por qué se genera o cuál es el origen de nuestro dolor de cabeza, puede ser algo que complique mucho más adelante alguna situación de nuestra salud y de nuestro bienestar. Uno de los objetivos de Acontecer Médico, lo hemos comentado, es acercarles a ustedes al especialista que ustedes necesitan. Creo que esto es importante, ya que en muchos casos, y lo sabemos, es estar brincando de un médico a otro, hasta que por fin llegan al especialista, y es en ese momento cuando les instituye ya el tratamiento adecuado. Para evitar esto y también ahorrarles mucho dinero, pues precisamente Acontecer Médico estamos haciendo esta red médica Acontecer Médico, que esta red lo que va a hacer justamente de darles ese especialista que ustedes necesitan y en el menor tiempo posible. Esto, bueno, me da muchísimo gusto también darle una noticia que ya también se integra a esta red médica el doctor Karim Zamora Amezcua, que tenemos esta tarde con nosotros y que es su especialidad la de la neurocirugía, y vamos a estar hablando justamente del dolor de cabeza. Bienvenido, doctor, me da mucho gusto que te integres como colaborador, que te entregues a nuestra red Acontecer Médico y por supuesto que estés esta tarde con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, el gusto es mío, gracias por la invitación y buenas tardes para todo el auditorio de Acontecer Médico. Perfecto. Bien, pues hablar de dolores de cabeza o de las cefaleas, doctor, pareciera que es algo muy simple, pero sin embargo es algo que frecuentemente sucede. Estamos trabajando, estamos en alguna actividad y de repente prende ese dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué se origina? ¿Cuál es el origen de los dolores de cabeza, doctor? O sea, creo que sería interesante empezar por ahí. Muy bien. Bueno, haciendo un preámbulo, definitivamente los dolores de cabeza representan una causa frecuente de consulta en la medicina general, y en la consulta neurológica representa la primera causa de consulta. Bien, como las causas o el origen de la cefalea es diverso, lo podemos dividir en lo que son las primarias y en lo que son las cefaleas secundarias, es decir, que son ocasionadas por otro trastorno. Entonces, el mecanismo por el cual se genera el dolor va directamente relacionado específicamente con el tipo de dolor de cabeza. Okay. Bien, en términos generales, todas confluyen en una vía final, que es la estimulación de las fibras sensitivas del dolor, que son las que se van a procesar a nivel cerebral y son las que van a traducir el dolor. Este estímulo de las fibras nerviosas sensitivas se puede originar en su momento, por ejemplo, en el caso de la migraña, las origina la dilatación vascular, origina que se elonguen las microfibras sensitivas a nivel de la arteria, y es lo que genera que esa elongación provoque el dolor. Ese es uno de los mecanismos. Okay. Pero bueno, finalmente tenemos que definir cuáles son los puntos o las estructuras que generan dolor y cuáles son las que no generan dolor, también para poder identificar qué es lo que nos estaba generando ese trastorno. Podemos definir en términos generales que, bueno, la piel es un punto doloroso en todas sus capas. El periósteo, es decir, el recubrimiento que tenemos sobre el cráneo, es otro punto muy doloroso. La dura madre, que es el recubrimiento cerebral, ya estamos hablando de una capa que está dentro del cráneo, también tiene terminales sensitivas que van a generar dolor. Los senos paranasales y propiamente lo que es el nervio trigémino, que es el que genera el dolor. Bien,
Y bueno, hablando de algunos puntos que no generan dolor, podemos decir el mismo hueso o el cerebro en sí. Correcto. Bien, esto es importante porque de cierta manera el cerebro no duele, ¿no? O sea, no tiene esa sensibilidad, sino que es lo que lo rodea, las membranas que lo rodean, son las que las has mencionado, y que obviamente pues están totalmente llenas de terminaciones nerviosas y también de todos los vasos sanguíneos, ¿no? Así es. Los vasos sanguíneos tienen terminales nerviosas. Exacto. Perivasculares, que son también las que generan vías de dolor. Por eso las cefaleas vasculares, la migraña tienen esa connotación. No, ok, ya entraremos más en detalle ya para después ver lo que es la migraña, pero bueno, es de cierta forma, reiterando que lo que es la cefalea, bueno, es el término médico que significa el típico y clásico dolor de cabeza. Y frecuentemente lo estamos padeciendo, sobre todo también por diferentes causas. Ya vimos por qué duele. Bueno, principalmente es el hecho de que el tejido cerebral realmente no tiene esa parte de dolor, no es sensible al dolor. Sin embargo, todo lo que lo rodea sí lo tiene. Recapitulando un poco, doctor, quiere decir que los primarios son, digamos, que de forma independiente y no como consecuencia de ninguna enfermedad va a generarse ese dolor de cabeza. A los secundarios es cuando ya existe alguna enfermedad que va a originar o va a propiciar que tengamos frecuentemente ese dolor de cabeza. Es así, ¿verdad? Es así. Perfecto, sí, doctor. Podemos mencionar algunos ejemplos. Dentro de las primarias, la cefalea tensional, la migraña, la neuralgia del trigémino, que aunque la neuralgia del trigémino también puede ser en su momento secundaria, claro. Pero pudiera haber una neuralgia primaria, que son como las más significativas. Y hablando de las secundarias, ahí sí tenemos que definir lo que son los tumores, los quistes, los aneurismas, las hemorragias cerebrales. Claro. Entonces, en cierto punto, lo que es más significativo o lo que es más alarmante es identificar lo que son las cefaleas secundarias y saber cuándo tenemos una primaria y cuándo podemos, hasta qué punto podemos incluso automedicarse. Claro, por supuesto. Bien, pues este es el tema de esta tarde y creo que es algo que todos vamos a aprender, es algo muy frecuente y que de cierta forma nos debe dar una buena orientación de qué usar, cuándo utilizar un medicamento o de plano no utilizarlo, sino definitivamente acudir al médico para descartar cualquier origen posterior o que sea el origen, digamos, principal de una enfermedad que se esté enmascarando y que simplemente nosotros lo veamos o lo sintamos como un simple dolor de cabeza, que a veces puede ser no tan simple. Entonces, bueno, recuerden que tenemos siempre el apoyo del doctor y bueno, por ahí sabemos que nos vas a otorgar el 50% de descuento en las valoraciones o primer consulta aquí con el doctor. Entonces, bueno, pues anoten sus datos y si no, llámenos en este momento para anotarlos y que acudan con el doctor para su valoración. Vamos al corte y de regreso vamos a hablar sobre el diagnóstico y la gravedad de los dolores de cabeza. Continuamos. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Mega Sport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Mega Sport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Mega Sport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo,
puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Mega Sport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Estamos de regreso y les recuerdo que estamos hablando sobre lo que es el dolor de cabeza, migraña o inclusive algo más grave. El poder separar y definir o inclusive identificar es muy importante porque el tiempo es oro, como en cualquier enfermedad de este tipo. Y por supuesto que aquí el doctor Karim Zamora, que es nuestro invitado, nos está dando toda esta información de cómo poder descifrar en qué momento o nosotros mismos o un pariente cercano o una persona inclusive que tengamos ahí a un lado de cómo actuar. Pero aquí lo importante es que no todo dolor de cabeza requiere la atención de un médico, eso sí lo sabemos. Sin embargo, el dolor de cabeza puede señalar un trastorno mucho más serio que entonces sí requeriría de una atención médica y en muchas ocasiones hasta de urgencia. Entonces, bueno, doctor, pues arrancando con el punto de lo que es el diagnóstico y la gravedad del dolor de cabeza. Digamos que el dolor simple, el dolor de cabeza simple que puede suceder en una oficina, después de hacer ejercicio. Aquí en este sentido, ¿cuál es la recomendación? Muy bien. Todos en algún momento seguramente hemos experimentado algún dolor de cabeza. Vaya que sí. Sencillo o algún dolor de cabeza simple. De hecho, estadísticamente se menciona que la prevalencia anda alrededor, algunos reportan 70, otros hasta 90% ya en la edad adulta. Entonces quiere decir que prácticamente todos hemos padecido algún dolor de cabeza y es importante identificar cuál es un dolor de cabeza, llamémoslo así, sencillo, y un dolor de cabeza que ya se está complicando. Claro. Bien, un dolor de cabeza ocasional, bien, que cede incluso con reposo o con algún analgésico convencional, ibuprofeno, paracetamol, es algo que no nos llama mucho la atención, pero debe de ser también ocasional, relacionado con baja ingesta de alimentos, con estrés, exposición al sol, con el no descansar adecuadamente. Entonces finalmente eso nos puede agobiar y dar algún dolor de cabeza y lo podemos catalogar como un dolor de cabeza bastante benigno o simple. Bien, entonces el problema es cuando se empiezan a agregar algunos otros síntomas. Exacto. Bien, cuando nuestro dolor de cabeza aparece sin que a nosotros nos doliera previamente. Bien, hay a quienes nunca les duele la cabeza o es muy esporádico y de repente llega un dolor de cabeza muy intenso. Entonces ese es un signo de alarma. Dolor de cabeza muy intenso. Si se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, visión borrosa que quede de forma permanente, visión doble, puede haber alteraciones en la sensibilidad o en la fuerza del cuerpo, alteraciones en el lenguaje, bien, que son signos que ya nos están indicando que esa cefalea no es algo sencillo, sino que se está complicando. Un dolor de cabeza que nos despierta en la noche, que se acompaña de dolor de nuca, de pérdida del estado de alerta o de pérdida del estado de conciencia. Entonces son signos que nos indican o que nos dan la pauta a que no es un dolor de cabeza sencillo y que hay que recibir algún tipo de atención. Correcto. Bien, el grado de atención que vamos a
a recibir también depende de qué tan benigno o qué tan alarmantes sean los signos que se nos presentan. Por ejemplo, si el dolor de cabeza empieza a ser más recurrente, es decir, nosotros estamos acostumbrados a presentar un dolor de cabeza por tensión o por alguna otra situación, pero de momento se empieza a ser frecuente, se empieza a ser recurrente, rebasa 2 episodios por semana, entonces estamos hablando de que esto ya llega a ser un signo de alarma para acudir a valoración en consulta neurológica, porque se está saliendo del patrón habitual. Tener 2 dolores de cabeza por semana no es nada grato. Hay quienes tienen dolores de cabeza prácticamente todos los días, entonces cuando se incrementa la frecuencia de presentación nos habla de otro signo de alarma para acudir a consulta. Cuando no responde a los analgésicos convencionales nos habla de otro signo de alarma, o cuando se empiezan a agregar algún otro síntoma neurológico, llámese trastorno del equilibrio, llámese debilidad, alteraciones en el lenguaje, pérdida de la memoria, alteraciones en la memoria o en la orientación. Entonces eso nos encamina a que podemos estar con un trastorno ya un poco más complicado y que debemos de acudir a la consulta neurológica. Y definitivamente para ir a urgencias a un hospital es un dolor de cabeza de una intensidad aguda, que incluso nos despierta en la noche, que no se quita con algún analgésico convencional. De hecho, no es recomendable, si tenemos un dolor de cabeza muy intenso, no es recomendable automedicarnos. Bien, si se acompaña de debilidad, si se acompaña de alteraciones en la conciencia o alteraciones en el lenguaje, definitivamente esto no va nada bien y hay que recibir una consulta especializada en un servicio de emergencias hospitalarias. Ahí lo primero que se hace, bueno, es un interrogatorio y una historia clínica completa, que es la pauta inicial para el diagnóstico de una cefalea. Después se hace la toma de signos vitales. La hipertensión arterial puede ser una causa de cefalea y bueno, para eso necesitamos una monitorización directa y necesitamos una evaluación clínica. Y el examen físico general y el examen neurológico. Entonces son las vertientes iniciales para poder llegar a un diagnóstico. En base a ello ya definimos si se requiere complementar con algún estudio de imagen o con alguno otro, dependiendo si sospechamos la presencia de alguna hemorragia o derrame cerebral, algún tumor o alguna otra alteración que nos pudiera dar el origen de la cefalea secundaria. Ok, tengo aquí algunas aseveraciones. Bueno, doctor, me dices si es correcto. Por ejemplo, dolor de cabeza intenso y repentino acompañado por rigidez del cuello, por decir algo, ¿no? Ese es correcto. Un dolor de cabeza que se instala súbitamente, que incluso nos despierta durante la noche o que se asocia a un esfuerzo, un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, secundario a una hemorragia cerebral por ruptura de aneurisma. Entonces esto es algo muy grave y debe de acudir inmediatamente a valoración. Dolor de cabeza intenso donde hay fiebre, náusea, vómito, que no esté relacionado con otra enfermedad. Ese también es otro muy importante que tenemos que identificar, porque puede estar asociándose con una infección del sistema nervioso central, una meningitis. A veces pasa silente por ahí algún cuadro de infección viral o algún cuadro de infección respiratoria, y secundario, bueno, puede haber una diseminación hacia el sistema nervioso, una infección aparentemente, bueno, que no fue tratada de forma adecuada, puede progresar y después debutar con este tipo de alteraciones, dolor de cabeza, fiebre y deterioro de su estado neurológico general. Es altamente frecuente en niños que presenten este tipo de circunstancias, aunque también se presentan en los extremos de la vida, en la tercera edad. No, es importante, bueno, ya mencionaste a los niños y qué bueno, porque también es importante que se tome en consideración y no se tome a veces o sea, justifique o se tome hasta broma de que el niño le duele la cabeza. Ay, ¿cómo te va a doler la cabeza? ¿No? Entonces creo que siempre hay que tomarlo con seriedad, ¿no? Sí, es importante tomar con seriedad todo síntoma neurológico. El paciente prácticamente nos lo va a referir. Es difícil que nosotros a simple vista nos demos cuenta de algún daño neurológico,
salvo que ya esté en etapa muy avanzada. Bien, Exacto. si el niño nos dice o si la persona nos dice tengo dolor de cabeza, veo doble, tengo alucinaciones, o sea, todo eso lo tenemos que interrogar y hacerle caso. Claro. Y es muy importante también tomar, como decía, esta recomendación para los niños, porque generalmente los niños menores de 5 años es extremadamente raro que les duela la cabeza. De entre los 5 y los 13 hay un pico de que sí, por cuestiones de crecimiento, se vuelve a presentar una incidencia de dolor de cabeza, pero en menores de 5 años es raro. Entonces, un niño que nos está continuamente avisando que le duele la cabeza, hay que hacerle caso, necesita valoración, y hay que determinar qué es el origen de su dolor de cabeza. Por supuesto. No, bueno, pues creo que está muy interesante. Como verán, es muy complejo. Hay muchos, bueno, obviamente no se diga si hay una convulsión junto con dolor de cabeza, pues con mayor razón, esto ya es obvio, pero lo interesante es no esperar. Eso yo creo que es el mensaje que daríamos en este momento, y es algo que en Acontecer Médico y a nosotros siempre nos ha gustado mucho el poder anticiparnos, no tener una medicina reactiva, sino más bien preventiva. Y esto, el conocimiento que nosotros damos a través de nuestros programas y que los médicos aquí especialistas nos instruyen acerca de todo esto, creo que eso es lo valioso que podemos nosotros tener, el tomar acción y con conocimiento de causa acudir siempre al médico. Entonces, bueno, vamos al corte y regresaremos a hablar justamente también de uno de los problemas más frecuentes, que es la migraña. Entonces vamos al corte, regresamos, quédense con nosotros. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Mega Sport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Mega Sport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Mega Sport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Mega Sport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Bien, estamos de regreso y pues estamos hablando sobre el dolor de cabeza, migraña o
algo más grave, que creo que todo esto es importante. A veces nos asustamos mucho porque pensamos que de un dolor de cabeza pues puede ser un tumor, puede ser otra cosa más grave, y obviamente el sentido de este programa es justamente desmenuzar y saber efectivamente en dónde está nuestro dolor y dónde está clasificado, para que de esta manera, bueno, no nos asustemos, sino sepamos exactamente cuándo actuar y cómo actuar. En México padecen migraña casi 20 millones de personas, según la UNAM. Esto es grave porque obviamente es una enfermedad discapacitante, es algo que realmente es difícil y bueno, continuando aquí, doctor, hablando de migraña, ¿no? Más de 20 millones de personas, y esta discapacidad yo creo que a veces no se ha tomado también con la seriedad debida de los empleadores. Por ejemplo, yo veo que en muchas ocasiones, muchos trabajos dicen, ay, ¿cómo por un dolor de cabeza no viniste a trabajar? O cómo por un dolor de cabeza te quieres ir a tu casa, ¿no? Cuando en realidad no es un simple dolor de cabeza, y es una migraña, ¿no? Y creo que esto es importante también, y es justo que los empleadores sepan que es algo que realmente discapacita o incapacita a la persona, en el sentido de que en ese momento no va a producir si no se recupera su ataque de migraña. Y bueno, en ese sentido pues hablábamos que la migraña es la cefalea vascular más común en la actualidad, y la migraña se divide en 4 fases: el pródromo, el aura, ataque y el postpródromo. Entonces aquí, doctor, platícame. Muy bien. La migraña, bueno, es la más frecuente de este tipo de cefaleas, y se genera prácticamente por una susceptibilidad que hay en la pared de las arterias, que provoca que reaccionen más súbitamente con una vasoconstricción y una vasodilatación, es decir, que el vaso se hace más pequeño y se hace más grande o se dilata, dependiendo de la demanda de oxígeno que genera el cerebro, y esta dilatación es la que genera que las terminales nerviosas que tiene el vaso, las terminales perivasculares, nos generen ese dolor tan significativo. Entonces, en base a ello se va a ir la presentación del cuadro clínico. Correcto. Bien, y definitivamente pues lo principal es identificar los síntomas que van a preceder a este tipo de sensación. Exacto. Bien, que puede venir desde lo que denominamos escotomas luminosos, es decir, como visión de lucecitas. Puede haber algún estado nauseoso, puede haber parestesias o sensación de entumecimiento, ya sea en los brazos o en la cara, o incluso en la pierna, que pudiera emular que nos está dando algún dato de focalización, y de hecho podemos decir, bueno, que lo está dando de forma transitoria, porque finalmente altera la circulación del hemisferio que está sufriendo ese cambio por irrigación. Bien, entonces estos son los síntomas que preceden propiamente al dolor de cabeza, y luego viene el cuadro ya que es propiamente la cefalea intensa, bien, que es cuando se estimula directamente y empieza realmente el ataque de migraña. Y empieza. Entonces, un poquito retrocediendo, estamos hablando que esas lucecitas y esa parte de que él me va a dar, es lo que se le llama el pródromo. Así es. Es cuando se siente como si con un cinturón estuvieran apretando la cabeza, se siente como apretada, se siente como en determinado momento una pesadez, y empiezan las lucecitas, pero aún todavía no duele. Aún todavía no. A donde vas duele. Entonces ahorita es ya cuando empieza el ataque. Que empieza el dolor de cabeza ya intenso, se va a ir magnificando en la medida que ocurra la estimulación o la distensión de las fibras nerviosas sensitivas. Bien, se puede acompañar de estado nauseoso, de vómito, de alteraciones incluso en el equilibrio. Bien, definitivamente también se ve mermada la función cognitiva, no funcionamos al 100% con un dolor de cabeza, no hay concentración. Claro. Entonces, es el punto en el que ya está específicamente en la crisis. Correcto. Bien, y ya después de la crisis viene nuevamente la sensación ahora de pesadez, el agotamiento, bien, y puede haber o persistir un poco de mareo. Correcto. La diferencia entre el pródromo y el aura sería también dentro de lo mismo. El pródromo, aura, que serían los destellos, viene el ataque de migraña, que es fuerte, y en ese sentido, pues obviamente se pierde concentración, se pierde todo, que ese es el punto que yo decía en estos momentos, decir, bueno, pues hay que ser conscientes de que la persona realmente está sufriendo un ataque, ¿no? Un ataque de dolor de cabeza o de migraña, como todo, ¿no? Y en este sentido, esa sensación
de cansancio, terminan exhaustas las personas después de la migraña, ¿no? Sí, sí, definitivamente es muy desgastante, se liberan una serie de sustancias, hay una serie de fenómenos que generan que nuestro organismo se desgaste, bien. Y bueno, si aparte le sumamos que también los medicamentos que se utilizan para yugular este tipo de crisis, pues también generan cierto tipo de cansancio, de fatiga También. o incluso sedación. Claro. Bien. Sí, entonces razón de más pues para que se tenga esa compasión. De hecho, se le dice que la migraña es el síndrome de la Cenicienta, ¿no? Que porque dicen que es muy mal comprendido, ¿no? Por todo el mundo lo ve y hace como un dolor de cabeza. ¿Y ahora qué le pasa? No, está chiqueada o está chiqueado, ¿no? Bueno, digo chiqueada porque ya ves que predomina más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Pero de cierta forma, pues yo creo que sí es esa parte en la que la pareja debe de comprender, debe de cerrar las cortinas, de evitar el ruido, o sea, de crearle un ambiente, y eso sí está en su casa, de que pueda recuperarse rápidamente del ataque de migraña, ¿no? Y es que definitivamente, como en algún momento todos experimentamos dolores de cabeza, entonces todos somos o creemos que somos capaces de emitir un juicio sobre otra persona. Bien, pero definitivamente el dolor de cabeza o la cefalea tiene muchas connotaciones, tiene muchos trasfondos, o sea, nada más es un signo y refleja para cada quien una enfermedad diferente, y hay que tomarlo como tal, porque puede ser que a lo mejor una persona tenga por ahí un dolor de cabeza simple, del que denominamos un dolor de cabeza muy silente. El de al lado pues es migrañoso, bien, entonces tiene una connotación diferente. Sí, lo creo. El primero va a decir, bueno, mi dolor de cabeza, yo sigo trabajando, sigo funcional, y él es un exagerado. Exacto. Y ponemos otro ejemplo más, o sea, alguien que pudiera estar teniendo una crisis hipertensiva, que pudiera estar teniendo un derrame y que se nos va a desvanecer y que a lo mejor va a convulsionar. Entonces, aparentemente todos inician como un dolor de cabeza, pero es importante determinar que cada uno puede tener una situación diferente y que por eso no debemos emitir propiamente un juicio y decir es un dolor y no es discapacitante, sino que cada uno hay que estudiarlo a fondo. Por supuesto, ¿no? Y aquí en este sentido es hacia dónde va ese dolor de cabeza. Así es. Si simplemente ya termina en una migraña, bueno, ahí está, no pasa nada, sí. Pero en este caso pues puede ser algo con mayores consecuencias, ¿no? Bueno, se menciona que casi en el 50% de los casos los alimentos e ingredientes son factores que desencadenan el dolor de cabeza. Se habla del aspartame, la cafeína, tanto la abstinencia como el tomar demasiado café, el vino de mesa y otros tipos de alcohol, sobre todo el vino tinto creo que es muy frecuente, se dice chocolate, quesos añejos, en fin. Afecta a las mujeres adultas 3 veces más que a los hombres, por eso yo hace rato decía las migrañosas, ¿no? Porque normalmente es la mujer. Más frecuente. Pero aquí el asunto es, ¿existe algún tratamiento, doctor? Y a lo mejor ya regresando del corte podemos entrar un poquito en esto. ¿Existe algún tratamiento que pueda sobrellevar el que las personas puedan llevar una vida normal, que puedan tomar vino tinto, que puedan comer chocolate, en fin, y que en determinado momento sepan que les va a desencadenar una migraña, pero que puedan contrarrestar eso con algún medicamento, algún tratamiento? ¿Existe actualmente algo así? Que se pueda sobrellevar al 100%, definitivamente también no. Tiene que haber cierta de hecho, la dieta, las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales para el tratamiento de una migraña. Bien, y ya estamos hablando específicamente de este grupo de cefaleas. Entonces, la dieta, la restricción del grupo de alimentos que ya se mencionó, bien, el tener una adecuada actividad física también es fundamental para poder tener un mejor control. Y la otra parte van a ser los medicamentos, que hay que definir en qué momento es candidato para recibir un tratamiento antimigrañoso o en qué momento lo único que requiere es tomar analgésico en caso de que se presente dolor. Perfecto. Bien, estaríamos hablando de que si son episodios aislados cada mes, bien, o cada 2 meses, pues definitivamente no vamos a estar sometiéndonos a tomar un tratamiento todos los días por un cuadro que es bastante esporádico. Sí, bien, por supuesto. Ahí entonces, es mejor esperar a que ya cuando empiece esto, llegue pues ya inmediatamente al iniciar la etapa de cefalea, tomar el medicamento, evitar a que alcance el punto máximo de dolor
Ahí está el punto. Y ese sería el tratamiento ideal para este tipo de persona. Perfecto. Bien. Y bueno, pues yo creo que una persona que padece de migraña, y en algún momento creo que lo más importante, doctor, es que la persona que padece migraña sabe, es el que va sabiendo y va identificando qué alimentos sí, qué alimentos no, si duerme de más, si duerme de menos. Entonces, ese tipo de estructura o de, digamos, control que puede llevar una paciente con migraña, pues le va a dar justamente el qué camino seguir y de qué abstenerse. Bueno, pues vamos al corte y regresamos también para hablar de algo que es muy del diario, el estrés, y cómo también el estrés cada vez a todos nos está dando dolores de cabeza literalmente. Regresamos, vamos al corte. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. Mega Sport Biotic es el primer probiótico de diseño que puede alcanzar el colon y el intestino delgado para reproducirse allí y sellar al intestino de su inflamación, evitando el síndrome de intestino permeable, que es el origen de toda enfermedad crónica, dado que el paso de toxinas de bacterias patógenas ocasiona una inflamación no solamente en el intestino, sino en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Megasport Biotic contiene bacilos formadores de esporas que fueron diseñadas en un laboratorio y que fueron administradas a múltiples pacientes en diferentes estudios de investigación en el Reino Unido, los Estados Unidos y ahora en México. Si tú padeces alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus tipo 2, obesidad o una enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, debes de consumir Megasport Biotic. En solo 3 meses puedes modificar tus bacterias intestinales, haciendo que la inflamación intestinal disminuya. Megasport Biotic contiene bacilos que forman esporas y que a su vez facilitan la formación de moco, haciendo que tu intestino esté protegido. Solamente 2 cápsulas al día y en 3 meses puedes modificar tus estudios de laboratorio, cambiar tu destino y, ¿por qué no?, mejorar tu estado de ánimo, puesto que el intestino es el origen de muchos neurotransmisores que son necesarios para la vida cotidiana. Te recomiendo ampliamente a Megasport Biotic como un producto para el bienestar y la salud. Bien, estamos de regreso y bueno, hablar de dolores de cabeza, migraña o algo más grave siempre tiene que ir de la mano en acudir al médico. Hemos dicho que no es bueno y no es lo recomendable el automedicarse, sino que siempre ya vimos en cuándo hay que acudir al médico y de preferencia, pues cuando es algo reiterativo, obviamente pues hay que checar y hay que ver que se haga un diagnóstico y una valoración. Tal es el caso del doctor que tenemos esta tarde, especialista en neurocirugía, y que es el doctor Karim Zamora. Bueno, el doctor pues nos está dando el 50% de descuento en esa valoración que va no nada más a la parte, digamos, de la cefalea en sí, sino el origen, por qué se está generando esto, y creo que ahorita en esta plática, en este bloque, vamos a ver por qué efectivamente un neurocirujano es quien debe de tratar este tipo de trastornos. Vaya, bueno, el neurólogo clínico y en este caso el neurocirujano también, que de cierta manera, bueno, se complementan y es ese trabajo en equipo. Pero bueno, entrando, doctor, también a una cefalea que es la más común, es la que todos estamos padeciendo, que decía yo que la situación cada vez nos está dando más dolores de cabeza literalmente, y es la tensión, el famoso estrés,
que nos trae a todos fritos, y que es el tráfico, y que es la parte económica y el trabajo, en fin. Entonces, de cierta forma, esta cefalea de tipo tensional, doctor, que es la más común y que, como lo indica su nombre, pues es muy derivado del estrés, de esa tensión que constantemente estamos cargando sobre nuestros hombros y que de cierta forma nos va a hacer hasta apretar mandíbula, cualquier cantidad de agravamientos hacia este síndrome. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la cefalea tipo tensional, doctor? Okay. La cefalea tipo tensional es algo que se ha incrementado frecuentemente pues, en los últimos años. Esto en relación con las actividades que estamos desempeñando, que finalmente nos generan más tensión, el tráfico, el desarrollo de las ciudades finalmente también conlleva a este tipo de situaciones, que tengamos que trasladarnos más tiempo, que tengamos que exponernos a otro tipo de roces por ahí, sí, con fricciones, ¿no? de fricciones en el trayecto a nuestro trabajo. Y ya propiamente lo que es el trabajo en sí, nos damos cuenta de que, bueno, ya nuestras jornadas tampoco llegan a ser las jornadas de 8 horas, sino que tratamos cada vez de trabajar más de lo habitual, y eso va en detrimento de nuestro tiempo de recuperación. Finalmente, si bien es cierto que nuestro organismo está diseñado para tener cierta recuperación, si nosotros no le damos ese proceso, pues finalmente va a tener un agotamiento progresivo, y es lo que se va a estar manifestando a diferentes puntos, pero en el que, bueno, hoy nos toca comentar es finalmente el dolor de cabeza. El dolor de cabeza se va perpetuando cada vez más por esta situación de estrés que nos genera, ya sea el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés del social. Sí. Y finalmente nos empezamos a acostumbrar a que nuestro dolor de cabeza es parte de nosotros. Claro. Bien, y se asocia frecuentemente con otro tipo de problema, que es la cefalea generada por el abuso de analgésicos. Ah, interesante. Bien, entonces tenemos una cefalea que es muy cotidiana para nosotros, entonces empezamos a tomar analgésicos prácticamente todos los días. Con eso inicialmente descansamos, pero llega el momento en el que se hace, aparte del trastorno que ya teníamos de base, se nos hace uno de una cefalea por el consumo crónico de analgésicos, de tal forma que entramos ahora sí como en un círculo vicioso, donde prácticamente todos los días tenemos dolor de cabeza. Cierto. Entonces, en este punto lo que hay que hacer es mejorar el estilo de vida, que finalmente es un verdadero reto, como lo comentábamos fuera sí. del así es, del aire, sí. Sí, es un verdadero reto el modificar nuestro estilo de vida, pero bueno, tenemos que dar la pauta, mejorar nuestra alimentación, porque también la alimentación, si bien es cierto aquí no afectan tanto los grupos alimentarios como en la migraña, aquí sí nos afecta mucho los periodos de alimentación que tenemos durante el día, los periodos de ayuno prolongados. ¿Cierto? Bien, entonces eso es otro punto que podemos modificar. El ritmo del sueño, que también lo movemos a nuestro antojo en el transcurso de la semana. Los días que tenemos que trabajar, pues prácticamente dormimos a una hora, el fin de semana dormimos a otra, y tenemos nuestro ritmo del sueño con un trastorno significativo. Bien, entonces son estilos de vida que hay que modificar, y el otro, enfocarnos a lo que es el tratamiento propiamente. Si estamos viendo que estamos ya en una recurrencia de tomar analgésicos todos los días, lo más probable es de que no solo sea nuestra cefalea tensional, sino que también tengamos una asociada por el consumo crónico de analgésicos. Entonces, en esto lo que tenemos que hacer es ahora sí que propiamente ir desintoxicando de analgésicos para tener un mejor rendimiento y un mejor resultado. Claro, y ahí va la alimentación, el ejercicio, el buscar desconectarse, como dicen, de los problemas, ¿no? Y pues darse el tiempo de recuperarse uno la energía, y en ese sentido bajar, por supuesto, los dolores de cabeza y por ende pues los analgésicos. Los analgésicos. ¿No? Totalmente. Sí, generalmente un analgésico que consumimos más de 2 veces por semana ya nos está dando efectos de este tipo. Sí, claro. Y más de 2 veces por semana en una persona que tiene cefalea tensional es, digamos, que lo habitual. Sí, no, pues ya empieza a haber también una acumulación. 3, 4 veces por semana lo consumen, y es parte de lo que se está haciendo
como habitual en el ritmo de vida que estamos viviendo, cuando cierto. realmente no es lo más recomendable. Entonces es llevar una modificación en nuestro estilo de vida, llevar una adecuada alimentación y recibir algún tratamiento neurológico para que nos ayude a espaciar un poquito esos dolores de cabeza, de tal forma que no empecemos a caer en esa recurrencia. Claro, claro. Bueno, les recuerdo que tenemos el 50% de descuento en la primera valoración aquí con el doctor Zamora. Y entonces, si ustedes padecen de migraña o ahorita lo están identificando que tienen algún problema, pues llámenos y nosotros lo notamos para que vaya con el doctor Zamora, y por supuesto nosotros vamos a dar seguimiento para que llegue a buen término su diagnóstico y por supuesto su tratamiento. Aquí hay algo más que me preocupa y le comentaba, doctor, en el sentido de lo que es la postura, los celulares, el estar tanto tiempo metido en redes y que está todo el mundo agachado. Bueno, de hecho sabemos que las cervicales están teniendo una sobrecarga bastante importante. Si le agregas al mal sueño, obviamente pues también tiene que ver. Creo que aquí en este sentido la misma modernidad nos está llevando a que tengamos y suframos más problemas. Tú en tu consulta lo estás viendo como algo que se ha incrementado, por ejemplo, problemas de cervicales o dolores de cabeza, más que tensionales, posturales. En cuanto a celulares se empieza a ver, porque realmente no es algo que tenga mucho tiempo. No. Realmente lo que empezamos a ver ya consecuencias es del sedentarismo, del uso de la computadora, de las malas posturas que tenemos ante una computadora. Entonces, finalmente llegamos a ver lesiones de columna en personas que aparentemente nunca han sufrido ningún accidente, de que no realizaban actividades de carga y que finalmente su vida era muy sedentaria. Dicen, bueno, ¿por qué tengo una lesión de columna si finalmente nunca hice ninguna actividad que tuviera desgaste sobre mi columna? Cuando realmente lo que tuvieron es una mala postura, y la mala postura, bueno, nos generó ese proceso degenerativo de forma acelerada. Nuestro organismo está diseñado para seguir una alineación, un balance. Tiene curvas nuestra columna, pero si bien es cierto, todo sigue un balance en un plano sagital. Entonces, inicialmente, bueno, el estar sentado en una oficina, lo que nos generaba más trastornos es de la columna dorsal y de la columna lumbar. Bien, pero ahora estamos viendo que empieza ahora con el uso de cervicales, lo que proyectamos completamente fuera de nuestro plano es la cervical. Si revisamos la conformación de las vértebras, definitivamente, bueno, las vértebras cervicales son mucho más pequeñas, tienen menos capacidad de carga porque están nada más diseñadas para cargar nuestra cabeza. Claro. Entonces, esperamos que de no tener una adecuada higiene de columna, un adecuado uso de este tipo de aparatos, en el término de unos cuantos años vamos a empezar a tener lesiones muy prematuras de columna. En la actualidad solo se reflejan como cefaleas tensionales, como cervicalgias o dolor de cuello, como algo tensional. Bien, claro. Pero todavía no hemos llegado al punto en el que ya haya algún desgaste propiamente de la columna cervical, porque bueno, el rango de tiempo todavía no ha permitido que se desarrolle. Que ya se desarrolle, bien, pero a lo mejor se están apenas si cocinando. No lo hacemos de forma preventiva, en el transcurso de unos años vamos a tener lesiones cervicales en personas muy jóvenes. Sí, y yo creo que sí es importante tomarlo en consideración, porque lo que sí puede estar sucediendo, y hablamos de la automedicación, es que en determinado momento los jóvenes o las personas que son muy asiduas a estar constantemente checando sus redes y agachando la cabeza en los celulares o en la computadora, y en determinado momento pues estén tomando ya mucho analgésico o inclusive antiinflamatorio, que lo pueden comprar en la farmacia. Entonces ahí hay dos riesgos. Uno, tomar demasiado antiinflamatorio, sabemos que puede tener un problema con los riñones principalmente, o inclusive sangrado gástrico. En otro caso, si es el punto, digamos, de que están yéndose sobre los analgésicos, hablabas tú que llega a crear una cierta intoxicación, que lo que va a hacer nada más es generar más dolores de cabeza, ¿no? Entonces, sobre todo los derivados de la ergotamina o los de cafeína, ¿no? Entonces, creo que todo esto sí es importante porque finalmente, hablando del dolor de cabeza,
pues más que revertirlo, lo que vamos a hacer es incrementarlos, ¿no? Y algo que yo quiero destacar mucho, doctor, es el hecho de que la columna únicamente la toca y la opera el neurocirujano. Creo que esto es muy importante, doctor, porque hemos detectado que algunos de otras especialidades como traumatología, ortopedia, se meten a operar columna y creo que eso no es lo adecuado. Creo que también es, como dicen, zapatero a tus zapatos, y aquí es importante destacar que en el caso de la columna, el médico más indicado y el que está preparado y el que conoce a fondo todo lo que es la mecánica de la columna es el neurocirujano. Y esto, doctor, creo que es importante también porque si hablamos de cervicales, hablamos de cualquier parte de la columna, sí es importante también que acudan al médico adecuado, ¿no? Entonces, pues también, si tienen ya algún problema de cuello, de cervicales o al agacharse, llamen en este momento, tenemos el 50% de una evaluación con el doctor Zamora, y bueno, pues creo que ahí tú podrías ya de una vez prevenir antes que lamentar, ¿no? Así es. Perfecto. Doctor, ¿algo más que quieras agregar sobre este punto de lo que es la parte de tensión? Viene otra parte, lo sé, en el sentido de que viene la parte maxilar también, lo que es la articulación temporomandibular, que de cierta manera es muy frecuente también el apretar los dientes durante la noche, el bruxismo, en fin, y que esto obviamente lo único que va a hacer es impactar y estar generando más y más y más dolor, ¿no? Entonces, digamos que lo podríamos hilar o sumar con lo que es la cefalea tensional a los trastornos mandibulares, ¿no? Los trastornos mandibulares también debemos de evaluarlos por ahí en la consulta, porque deben de ser referidos a un maxilofacial o a un ortodoncista, porque seguramente también requiere tratamiento especializado de esa área. Correcto. Entonces es importante determinar si ese es el origen, bueno, derivarlo al especialista encargado de esa área. Si se trata de una cefalea ocasionada por senos paranasales, bueno, también se debe de identificar y en su momento dar algún tratamiento por parte del otorrino si es necesario, claro, incluso alguna intervención de senos paranasales. Entonces es importante identificar cada tipo de problema para poderlo resolver lo más acorde posible. Perfecto. Bueno, y de hecho, pues esa es la invitación que hacemos también para que se integren todos esos especialistas, porque eso es lo que justamente es nuestra propuesta, el tener al especialista que se requiere, y si en un momento dado acuden contigo, tú nos dicen que requieren un otorrino, bueno, pues nosotros mismos los podemos orientar con qué otorrino o a dónde ir o qué cirujano o cirujano mandibular o de mandíbula pueden tener. Y esta es la forma en la que nosotros pensamos pues agilizar todo esto. Y bueno, pues definitivamente que hablando del dolor de cabeza, vemos que puede ser simple, pero que de cierta manera pues sí se puede complicar. No sé si quisieras tú dar como algún tipo de recomendaciones finales, doctor. Muy bien. Como recomendación final, bueno, vamos a evaluar en primer lugar el tipo de dolor de cabeza que tenemos, si es un dolor de cabeza que ha sido recurrente, que se manifiesta prácticamente de la misma intensidad todo el tiempo, o si es un dolor de cabeza que se presenta de nuevo. Bien, si es un dolor de cabeza que se presenta en un niño menor de 5 años o en un adulto por primera vez mayor de 50 a 55 años, también es un signo de alarma. Bien, un dolor de cabeza que se sale del patrón que teníamos, es decir, de estar presentando un dolor de cabeza cada mes o 2 veces al mes, se nos empieza a presentar 3, 4 veces por semana o todos los días, requiere valoración neurológica. Bien, y los signos de alarma que comentábamos, convulsiones, pérdida del estado de conciencia, parálisis, alteraciones en el lenguaje, cualquier punto de esos definitivamente es atención en el área de emergencias lo más oportuno posible. Correcto. Aquí cuando llega a haber golpes, caídas o algún tipo de deporte también de impacto, por ejemplo, que creo que también el mismo ejercicio puede ser un generador de ello. Bueno, el dolor de cabeza también puede ser el síntoma, pero en realidad también puede estar teniendo un problema. Por ejemplo, los tenistas o los que corren maratón, que en determinado momento van a tener un golpeteo, y eso puede generar dolor de cabeza también, ¿no? Puede generar también dolor de cabeza, incluso el precedente de un traumatismo cráneoencefálico, pues es importante tomarlo en consideración para tener también como
parte de nuestro interrogatorio y de la integración del diagnóstico. Sí, claro, ¿no? Y bueno, creo que esto ya lo acabamos de vivir. Bueno, les comento que pues aquí el doctor nos apoyó con un paciente justamente que requería de un abordaje rápido, y pues doctor, agradecerte también de ese paciente, que esperemos también pronto lo tengamos aquí dando su testimonio de que gracias a actuar de una forma oportuna y obviamente a tu pericia, pues salió rápido de su problema, ¿no, doctor? Gracias a ustedes por la confianza. Perfecto. Y pues a ustedes por acompañarnos en este programa de Acontecer Médico. Preguntas, lo que sea, llámenos, e inclusive pues recuerden las consultas también, nosotros les tomamos sus datos y se los pasamos al doctor para que agenden su cita y con todo gusto puedan llegar a buen término en su tratamiento y diagnóstico oportuno. Pues muchísimas gracias, Ricardo Ursúa, me despido de ustedes, no sin antes, pues como siempre, desearles una muy buena tarde y sobre todo mucha salud.